Kimmich. ¿Cuántos y cuántas de los que estáis viendo este vídeo estáis guardando vuestras protogemas para Kimmich? Y la llegada de Xilonen o de futuros Banner y todo lo que acontece y crea expectativas en Natla nos hace temblar esa fuerza de voluntad para ahorrar. Hoy, en este vídeo, vamos a hablar de Kimmich, de lo que esperamos dentro de aproximadamente menos de una semana, si coordino bien la publicación de este vídeo. Sabéis que grabo cosas por adelantado. Vamos a ver las cosas que a día de hoy ya son factos respecto al gameplay de Kimmich y otras cosas que son beta que aún podrían cambiar, dependencias de los equipos a futuro, potencial actual real, y creo que muchos y muchas de vosotros también estáis queriendo preparar una pequeña pre-build o haceros una idea de qué puede llevar o no. Así que, como es leak y está dispuesto a cambios hasta que sea público, cuidado con las pre-builds que las carga el diablo, pero hoy veremos la pre-build, veremos las expectativas, veremos, como digo, los hechos y también las especulaciones sobre Kimmich y, como dice el título, un gran ¿qué esperamos de Kimmich? Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por lo bien que está yendo el vídeo del viajero. Es el vídeo más loco y que más ha explotado de todo el canal de bastante tiempo, de hecho, así que si no lo habéis visto, ir a verlo, y quería aprovechar para agradeceros. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. De hecho, seguimos de extensible, esto es una locura también, va a ser el mayor extensible del canal, así que de nuevo gracias, y no os cuesta nada, ayuda un montón al canal, así que gracias por ese pedazo de like y suscribirte con campanita, nos ayuda a crecer, a posicionar el vídeo y el canal y que se recomiende. Y vamos con ¿qué esperamos de Kimmich? Muy bien, el resumen de Kimmich no es como analizar su kit, no os preocupéis, no entraremos en detalles un poco complicados, pero básicamente Kimmich le ocurre lo siguiente, y es, número uno, y esto es muy importante, que al ser carry dendro y demás, su gameplay pues tiene una cierta movilidad, y el primer facto, como dije al principio del vídeo, el que analizaremos, es que con Bennett y con Cookie, para poder jugar junto a Bennett y su bufo de ataque, equipos quizá de quemadura o crepitar, tendrá sus más y sus menos, y ahora os explico porque mucha gente dice que definitivamente no funciona con Bennett y esto no es así. Hay que ser bastante extremo para entender que no funcione con Bennett, porque si ves el gameplay puedes entrar y salir de la ulti de Bennett y la ulti de Bennett te deja un delay con el bufo de 1,5 segundos, con lo cual si entras y sales de la ulti de Bennett tendrás permabufo y podrá jugarse con Bennett. Veremos realmente las complicaciones en gameplay, pero en las betas no tiene demasiadas. Y lo mismo con Cookie. Hay personas que comentan que puede dar un pequeño problema porque al moverte tanto y saltar los pulsos de Cookie no explotan bien los Hyperlooms, pero la realidad es que puede generar molestias y no ser tan perfecto como podría ser con otros equipos, pero desde luego no está cerrada la puerta a jugarse con Cookie en equipos antiguos de Hyperloom, aunque como ya dije, sin constelaciones no será tan bueno como Alheizam o Tignari en los mismos equipos de Hyperloom. Es el primer facto que desarrollaremos y además será parte también de cosas que hablaremos en el vídeo. El segundo facto, que es muy importante de Kimmich, es que por su elemento dendro, mucha gente ya sabe que llega Xilonen, y Xilonen es un personaje espectacular que hace un rol súper parecido al de Kazuha, pero encima cura, pero no te junta enemigos, y esto hace que Moalani mejore con Xilonen. Pero claro, Kimmich no se puede beneficiar de los buffos de Xilonen ni del set, porque no existe cristalizado dendro, ni de la pasiva de baja de resistencias, que solo baja resistencias de los elementos que interactúan con Geo, es decir, 4 elementos: Piroelectro, Crío e Hidro. Entonces Kimmich no irá en equipos con Xilonen, por supuesto, no tiene que ver. Kimmich irá en equipos tanto antiguos de Hyperloom como nuevos, principalmente de, imagino que quemadura, y se está barajando internamente en la programación y desarrollo del personaje un equipo increíble de crepitar más quemadura, que sea como el espejo opuesto de Alheizam con el Speed más Hyperloom, para que me entendáis. ¿Por qué comento esto? Porque obviamente pues un personaje piro es el que puede explotar los crepitar y no Kimmich. Entonces Kimmich va a depender hasta ahora de Xiangling o alguien que aplique piro para la quemadura. Kimmich, si quieres jugar una core de doble dendro, al igual que Alheizam se juega doble dendro con Cookie y un Hidro, puede ser el segundo dentro de Kimmich, puede ser Nahida o Emily, pero sí son factos que no va a funcionar de ninguna forma con Xilonen. Ahora, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que tiene y hace Kimmich? Bien, él es un carry en campo que básicamente al tirar la ulti, creo que he dicho 80.000 veces básicamente,
al tirar la ulti invocas el dragón que va golpeando fuera del campo un daño decente, no es su fuente principal, pero es una fuente de daño interesante y que va reaplicando Dendro para reactivar quemaduras o reacciones generales de Dendro. Y Kimmich en campo va dando vueltas alrededor de los enemigos, como que los deja marcados o apuntados. Es muy interesante el gameplay, a mí personalmente me gusta muchísimo. Y vas golpeando ataques normales que te van a dar puntos de noctambulismo hasta que al llenar la barrita puedes meter un cañonazo. Sí, tiene una pasiva. Sí, hay crepitar o quemadura en la core del equipo y se ejecutan las reacciones. Kimmich gana más puntos de noctambulismo, con lo que va a meter antes el cañonazo. Claro, en los equipos normales de Hyperbloom y demás meterá solo 2-3 cañonazos por rotación, pero con un 1000% de escalado, y luego ganará más daño aparte con el Night Soul Burst, es decir, ¿cómo se llama? La explosión noctámbula en español, en castellano. Y esto hace que igual meta 2 fuertes cañonazos en equipos de Hyperbloom y Electro Dendro en general, y 4 o 5 cañonazos en equipos de quemadura y crepitar. Va a ir con su set, por supuesto, y le ocurrirá lo mismo que a Mualani, por lo visto, y es que a pesar de que Kimmich tiene una cantidad de multi-hits muy interesante, porque sus normales son creo que 2 hits recurrentes, y su ulti también va pegando hits, su golpe fuerte será este cañonazo con escalado de 1000%. Parecido a Mualani, como comento, en el tema de hacer un número muy grande y necesitar probabilidad para no fallar ese número muy grande, para no perder una gran cantidad de daño. Y hasta ahora esto es lo que sabemos de Kimmich. Hay cosas importantes. Número 1, como dije al principio del vídeo, no tendrá problemas ni con Bennett ni con Cookie, pero también hay que tener en cuenta lo más importante, que básicamente también afecta a Mualani y a los personajes de cada región en general, y es que al ser un carry Dendro, y en este caso tener sinergias con el Pyro, pues va a depender de personajes futuros. No así como acabo de explicar con concretamente Xilonen, no va a funcionar, ni habrá equipos de Kimmich con Xilonen, pero sí con Mabuika y con alguna especie de Xiangling de 5 estrellas fuera del campo, porque se especula y se habla en todas las redes que el Arconte pues, puede ser soporte Xiangling 5 estrellas, pero puede ser un carry Pyro en campo. Y es raro que los carries que inician las regiones no conven con el soporte Arconte de la región que sea su best in slot. Furina con Linnea, Wriothesley, Neuvillette, Najida con Sino, con Alhaitham y con Tignar, y así sucesivamente, menos con Raiden, que Raiden concretamente es carry, que podría serlo Mabuika también, pero saldrá otro personaje que sea una Xiangling 5 estrellas, como quizá un viajero, como quizá Xbalanque, como quizá ni se sabe. Entonces, al depender de personajes futuros, puede ser incluso que nos habilite algún tipo de core de quemadura, es decir, Kimmich en campo con un sub DPS Pyro para armar quemadura, y algún otro sub DPS crío, que quizá podría ser alguno de los crío que están pendientes de llegar, como Zitlali, para jugar con una core de quemadura carry Dendro en campo, y un sub DPS crío haciendo derretidos inversos fuera del campo. Y esto sería parecido a los equipos de pues una Xiangling haciendo vaporizados, pero con un personaje crío fuera del campo que haga esta función. Y esto puede ser muy interesante. Para terminar, como os he explicado, funcionará bien en equipos de Dendro y de Hyperbloom, que dependerá de personajes futuros y no tendrá problemas con Bennett y con Cookie. Lo estaremos probando el primer día según salga. Pero sobre todo hablemos ahora de las armas y de la construcción, porque os dije que hablaremos del prefarmeo y muchos estáis comentando seguramente ya: Phil, ¿que cómo es el prefarmeo? Deja de explicar cosas del Kimmich. Pues bien, Kimmich, vamos a hablar de las armas, porque mucha gente me ha preguntado: ¿Kimmich C0 o arma? ¿O Kimmich C1 o C2 y le pongo armas de otra cosa? Pues bien, Kimmich principalmente va a tener 4 armas a disposición, simplificándolo mucho. En la build seguramente esto lo alargue más y haya hecho pruebas, pero obviamente su arma va a ser su mejor arma, como en todos los personajes de Genshin. Su segundo mejor arma va a ser raro porque quizá te sobra la probabilidad, pero sería el emblema del mar de juncos de Dehya, que te da ataque base alto, 33 de probabilidad y 40 de ataque por ciento extra en su pasiva del arma. El problema es que este arma que te da 33 de probabilidad, más 40 del set, más 5 base, son 78 de probabilidad. Con un casco de daño crítico con su stat de probabilidad, con 6 de probabilidad, ya te pones en 84 de probabilidad. Y es cierto que con Mualani y Kimmich hace falta más probabilidad normal, por lo que expliqué de hacer pocos hits, pero muy grandes, de un escalado muy grande. Entonces, será su mejor arma, pero será muy complicado con el emblema del mar de juncos capear proporción. Su arma, para quien no lo sepa, le da un ataque base vastísimo, es decir, el más alto del juego, el 741 base, pero le da probabilidad, pero menos. Creo que le ha dado 16 o 19, no me acuerdo bien ahora el número exacto.
entonces su arma será su mejor arma, pero su arma al darle menos probabilidad incluso será hasta más complicado llegar al cap de daño crítico. Por otro lado, las dos armas que faltan son free to play y quizás son las que recomendaría en caso de tener dudas o no tener el emblema armas de juncos, y es que realmente el peñasco oscuro que te da 55 de daño crítico y el arma de la forja el mandoble de la forja actual de Natlan son muy buenas para Kinich. El problema del mandoble de la forja actual de Natlan para los free to play es que no te da proporción crítica y te va a costar llegar a límites de proporción crítica. Sin embargo, el peñasco oscuro, que también es free to play, sí te va a dar daño crítico, y pensar este cálculo para los más free to plays, ya que recomendaría Kinich C0 con peñasco oscuro, y los que estéis planteando, ¡ay, Phil, el arma, la C1, la C2! Nada, ahorrar, porque vais a querer sacar Xilonen y Xilonen C2, y va a venir Chasca, y va a venir Reran de Arlequino, y va a venir Reran de Xianyun, y va a venir los arcontes de Reran también, y va a volver Shenji, y va a volver Grizzly, y va a venir Mabuika, y va a venir algún Fatui, y va a venir... Sí, gente, así puedo seguir, y va a venir Skirk, y va a venir Alice, y va a venir... No van a venir esos personajes al final, ¿no? Pero es mejor que no os calentéis porque es un carry y capaz ya en el rerun podéis sacar arma y constelaciones, y por suerte Kinich tiene esta compo, vamos a decir, de ítems y arma que creo que para él es más sencilla, que es Kinich C0, arma del peñasco oscuro que te da 55 daño crítico el mandoble, y si os dais cuenta, 5 de probabilidad base más 40 del set, ya tenéis 45 de probabilidad sin hacer nada. Y luego Kinich al subir de nivel escala con daño crítico, con lo cual tienes un casco daño crítico de 62, más 38 que escala a la ascensión, o sea, de ascensión al subir de nivel ya son 100. 100 más 50 base de todos los personajes, 150, y 150 más 55 del peñasco son 205, es decir, te pondrías de manera estándar en 45 de probabilidad, 205 daño crítico sin hacer nada. Y con artefactos será muy fácil llegar a 80 de probabilidad y 240 daño crítico, y a partir de ahí sacar la recarga para tener perma ulti. Se podrá jugar con Bennett para compensar el ataque, y creo que es la recomendación que daría en general, y me estoy planteando jugarlo así, a menos que se llene este gol que está aquí, que es el arma de Kinich. Entonces, el prefarmeo es así de sencillo. El reloj será siempre de ataque hasta que no cambie algo en la beta o algo así. No tiene ningún tipo de duda ni ningún tipo de cosa rara en su kit que nos diga que no va a ir con ataque en el reloj. El cáliz va a ser siempre dentro, y el casco, el set ya te da de base 40 de probabilidad, y su arma te da probabilidad, y el emblema mar de juncos te da probabilidad. Y si vas peñasco oscuro que no tienes probabilidad, te da igual porque tienes 45 de probabilidad, 40 del set y 5 base, con lo cual el casco va a ser siempre daño crítico también. Así que el prefarmeo de Kinich es relativamente sencillo hasta que si ocurre algo extraño y encontramos algún tipo de sorpresa en los equipos, en la build, en los personajes que tengan sinergia con él y resulta que pueda cambiar algo, os contaremos los creadores, pero no tiene mucho problema. No tiene misterio, no tiene nada más allá. Ese es el prefarmeo de Kinich. Equipos que se va a poder jugar inicialmente, pues imagino que algún tipo de crepitar más Hyperbloom, jugándose como si vas a golpear con normales y normales recurrentemente, va a poder combear con Xingqiu y Elan. Así que alguna especie de crepitar jugándose Xiangling, Xingqiu, Emily, Kinich, aunque no lleves healer ni nada, se va a poder jugar esa core de crepitar perfectamente. Incluso en vez de Xingqiu, Yelan, juegas Yelan, Xiangling, Emily, Kinich y tendrás un equipo increíble. Si quieres poner ahí, por ejemplo, algún otro personaje en vez de la consonancia Dendro, se podrían poner también, yo que sé, un Zhongli como aporte defensivo y no te van a tocar. Equipos puros de quemadura de Bennett, Kinich, Emily y Xiangling de sub DPS, pues también. Al igual que como Alani, en muchos equipos donde Xiangling no la tengas porque está en otro equipo y quieras meter algo ahí para que te ayude, pues Zoma o Degia, al igual que como Alani, pues más o menos también podrán hacer cosas, principalmente Degia C2 por el tiempo que te permite tener su habilidad en campo con la C2. Pero al igual que como Alani, definitivamente cualquier equipo donde pueda entrar Degia va a entrar mucho mejor Xiangling, y se nota que ahí va a entrar la Arconte Piro mejor que Xiangling, que será una Xiangling de 5 estrellas en vez de con cooldown de 20, con cooldown de 16 o de 15 o algo así. Es que estoy seguro de que va a ser algo así, y si no es Mabuika, va a ser la viajera o Exbalang o algún personaje piro de Natlan. Y poco más. Realmente no quiero alargar el vídeo porque Kinich es todo esto que os acabo de comentar. Es cores de crepitar más quemadura o solo de quemadura, y probaremos, al igual que Molani se puede jugar solo en vaporizados o en vaporizados sobre quemadura, y se nota que la core más fuerte es la de vaporizado sobre quemadura, pues Kinich se nota que la core más fuerte será un crepitar más quemadura, y veremos qué combinaciones podemos sacar ahí para mejorar el daño lo máximo posible, incluso una especie de Kinich, Furina
Xiangling Bennett y en el futuro cambiar a Xiangling por Mabuikai y pues bueno, eso me va a dar miedo sinceramente, pero tiene pinta de que ese equipo que os acabo de mencionar será uno de los best in slot de Kimmich, lo probaremos el primer día y con esta perlita final para que testéis, comprobéis y tengáis al día ese equipo, os dejo con el vídeo. Esto es el que esperábamos de Kimmich. Tiene muy buena pinta y con constelaciones tiene pinta de ser el mejor carry dentro de todo el juego en todos los equipos de dentro. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Nos vemos en los directos, link abajo en la descripción. Como digo siempre, no os cuesta nada, es gratis. Os observo y os agradezco lo que estáis dando like, suscribiéndoos con campanita y comentando. Muchas gracias. Gracias de parte del equipo del canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No sé, miñi miñis. Y chaito.